resaltar que efectivamente este es un esfuerzo colectivo por estar aquí mismo ahora, sabiendo todas y siendo conscientes todas como somos de la enorme precariedad que sufren nuestras organizaciones. Creo que el hecho de que estemos aquí reunidas es todavía un mérito mayor. Así que felicito mucho a mis compañeras, es un gran privilegio para mí poder escuchar a otras mujeres a las que admiro muchísimo, de las que llevo aprendiendo muchos años, de los que llevo viviendo también aquí en el Estado español. Quiero hablar, como ya se ha anticipado, sobre la cultura de la violación y sobre credibilidad. Credibilidad en el ámbito de la violencia sexual. Credibilidad derivada muy especialmente de un elemento esencial que fue la creación de la campaña Yo Te Creo, que ustedes la pueden ver en yotecreo.net, incrustada en la página de la Asociación de Mujeres de Guatemala, yotecreo.net. Ahí la pueden encontrar y si nos da tiempo vamos a hacer un pequeño recorrido a través de ella. Pero vamos a empezar definiendo un poco de qué hablamos cuando hablamos de la cultura de la violación y luego voy a ir hacia la violencia sexual y hacia algunos delitos y categorías de análisis que están vinculadas a la violencia sexual. Para definir la cultura de la violación me voy a ayudar de la definición que hace la Marshall University y más específicamente el Women's Center de esta universidad. Se dice que la cultura de la violación es el entorno en el cual la violencia sexual infligida contra la mujer, las mujeres, se naturaliza y encuentra justificación tanto en los medios de comunicación como en la cultura popular y en el sistema de justicia. Se perpetúa mediante el uso del lenguaje misógino, la despersonalización del cuerpo de las mujeres y el embellecimiento de la violencia sexual, algo a lo que le tenemos que poner mucho ojo, dando lugar a una sociedad despreocupada, nos dicen desde el Women's Center de la Marshall University, a una sociedad despreocupada por los derechos y por la seguridad de las mujeres. Esa sería una primera definición. Luego vamos a ir a ver en ejemplos prácticos qué significa esto de la cultura de la violación, que lo impregna absolutamente todo, como ya demostró antes Alicia, la pintura, pero en general el arte, lo que leemos, lo que escribimos, lo que escuchamos a través de la música está profundamente impregnado de ideas que consolidan el pensamiento patriarcal de que el cuerpo de las mujeres, de que la vida de las mujeres es un territorio del privilegio masculino. ¿Pero qué es la violencia sexual? Bueno, yo creo que tenemos que hablar de la violencia sexual como definición, como concepto, etcétera. Claro que sí, pero yo quiero empezar hablando de algunas cifras. Y todas las veces que ustedes me habrán escuchado hablar y todas las veces que hablo sobre estos temas de violencia contra las mujeres, siempre hago la salvedad de que el impacto numérico es una parte de la realidad, no lo es todo, pero nos sirve para describir cuantitativamente esa realidad que luego vamos a analizar cualitativamente. Lo voy a hacer con datos de ONU Mujeres que nos dice que a escala mundial el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de la pareja. Después vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de España, y estos datos son bastante recientes, del macroestudio que presentó la Delegación contra la Violencia hacia las Mujeres, la Delegación de Gobierno, vamos a ver que una de cada dos mujeres es consciente de haber sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Estos son datos absolutamente alarmantes. Una de cada dos mujeres, repito. Pero dice ONU Mujeres también que menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia sexual buscan algún tipo de ayuda. Y fíjense la palabra, ayuda. No estamos hablando todavía de justicia, que parece ser un ideal todavía más lejano. Estamos hablando de ayuda, lo cual significa integrar a operadores, por ejemplo, del sistema sanitario, lo cual implica hablar con el propio entorno y con el propio entorno muchas veces cercano de las víctimas. En la mayoría de los países, dice ONU Mujeres, para los que existen datos disponibles, porque la otra gran realidad global es que no tenemos datos disponibles en todos los lugares del mundo, esta cuestión constata que entre las mujeres que sí buscan ayuda, la mayoría acude a familiares y amistades. La gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿realmente las familias y las amistades están dando respuesta
una respuesta favorable y no revictimizante a las mujeres que han vivido alguna forma de violencia machista y más específicamente de violencia sexual. Luego lo vamos a ver literalmente con dibujitos, con peras y manzanas, porque la cultura de la violación es una gran incomprendida y necesita todavía de elementos muy pedagógicos que nos ayuden a atisbar, aunque sea ligeramente atisbar la magnitud de esta realidad. Al menos 200 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han sido sometidas a mutilación genital femenina en 31 países en el mundo. La mutilación genital está muy vinculada a la violencia sexual, porque vuelve a hablar de ese discurso de los cuerpos de las mujeres para el privilegio masculino. 15 millones de niñas y de adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado relaciones forzadas en todo el mundo, es decir, violación. ONU Mujeres le llama relaciones sexuales forzadas. De acuerdo con los datos disponibles, para 30 países, solamente 30 países. Y tan solo el 1% de ellas ha pedido alguna vez ayuda profesional. El 1% de las niñas y de las adolescentes se ha atrevido a buscar ayuda profesional. Esto es un dato también absolutamente alarmante. En la Unión Europea, vayamos cerrando un poco el círculo, entre el 45 y el 55% de las mujeres ha sufrido acoso sexual desde los 15 años de edad. En Oriente Medio y Norte de África, entre el 40% y el 60% de las mujeres han experimentado acoso sexual en las calles. Y cuando vemos varias regiones, al menos 5 regiones, el 82% de las parlamentarias denunció haber experimentado algún tipo de violencia sexual durante su mandato. De las parlamentarias, me llama mucho la atención este dato porque casi siempre asumimos que la violencia sexual, y esto es un estereotipo, es de mujeres con una autoestima baja, de mujeres que están en puestos no relevantes socialmente o que no están en puestos de poder. Aquí estamos hablando de mujeres que están en puestos de poder, pero que sufren en sus vidas y en sus cuerpos la violencia política a través de mecanismos que constituyen también violencia sexual. El 65% de estas mujeres han sido objeto de comentarios sexistas, principalmente por parte de sus compañeros parlamentarios. Y yo creo que esta realidad es una realidad que en España la podemos constatar en cantidad de veces. Basta abrir la prensa para encontrarnos una gran cantidad de estos ejemplos. El simple hecho de cuestionar cómo visten las mujeres en política ya habla de la objetualización de la vida y del cuerpo de las mujeres, de una objetualización, es decir, de una reducción, de una cosificación que no sufren sus compañeros parlamentarios o sus compañeros en la vida política. La violencia sexual en España nos ha dejado también algunos datos que nos hablan de que el 13,7% de las mujeres ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida y que haber sido víctima de violación multiplica por 6 el riesgo de tener pensamientos de suicidio. Es decir, no se puede separar la idea de la violencia sexual del feminicidio. De hecho, yo he dedicado gran parte de mi vida a estudiar el feminicidio. Y siempre que lo explico, y sobre todo cada vez que lo puedo explicar ampliamente en las universidades, que es donde podemos hablar más detalladamente de estas cuestiones, en las jornadas hacemos un enorme esfuerzo por sintetizar estas ideas y generalmente las mostramos por cuestiones de tiempo de una manera forzosamente muy, muy pixelada. Cuando yo puedo enseñar esto y compartir reflexiones con mis estudiantes, siempre lo hago siguiendo un paralelismo, el del feminicidio con el de la violencia sexual. Porque lo que nos vamos a encontrar en general es que, a pesar de que las mujeres estamos impugnando este discurso en algunos lugares, en demasiados lugares del mundo, todavía la violencia sexual puede significar una suerte de muerte civil para las mujeres, porque cuando se cierne la sola sospecha de que una mujer ha sido víctima de una agresión sexual, es aislada del grupo. Y ese aislamiento produce esto que llamaba una suerte de muerte civil para las mujeres. Es decir, la violencia femicida, feminicida, está siempre profundamente vinculada. Y aquí lo vemos en el hecho de que las mujeres no encuentren la ayuda que necesitan y que piensen
en que el suicidio es la única posibilidad, la única opción. Solo el 8% de las mujeres víctimas de violencia sexual han denunciado, solo el 8%. ¿Por qué no denuncian las mujeres? Los números nos dicen que el 40,3% no lo hace por miedo a no ser creída y por vergüenza. Y de no ser creídas es de lo que vamos a hablar ahora mismo, pero necesitamos poner en contexto un poco esta situación numérica. El sexo del agresor es absolutamente masculino, predominantemente masculino. Los datos que tenemos en España son 99,6%. Así que todo eso que nosotras y todas hemos pasado por esa etapa de llamarle masculinidad tóxica, creo que es parte de embellecer la violencia sexual. No es una masculinidad tóxica, es una masculinidad violenta, una masculinidad femicida, con lo cual el primer imperativo para los hombres que quieren deconstruir esa masculinidad violenta, depredadora de las vidas y los cuerpos de las mujeres, es humanizar su masculinidad. Esto es un elemento fundamental y es una de las primeras conclusiones que quiero anticipar. Otro dato que es muy relevante también es del Estado español. El 70,6% era un familiar o un conocido o amigo de las víctimas. Es decir, otra vez las casas, otra vez los lugares más cercanos son el lugar más peligroso del mundo para las mujeres. Frente a esto, por supuesto que se ha elevado ese relato sistemático, constante y desinformador de que la violencia es perpetrada, generalmente la violencia sexual, en un callejón oscuro, por un hombre oscuro, porque tiene su elemento racista siempre, con oscuras intenciones. Ese es el guión del miedo que nos han infundido y ese guión del miedo, por supuesto, hace uso y abuso de eso que hemos llamado la cultura del extrañamiento. En la política del extrañamiento, casi siempre hablamos de los depredadores como monstruos, como enfermos. Ustedes han escuchado una gran cantidad de veces hablar de la patologización de los agresores sexuales. Esto no es verdad. Esto es una política del extrañamiento. Son hombres comunes y corrientes que están en nuestro entorno todos los días. Pero no se nos dice, nunca se nos dice, puede ser tu padre, puede ser tu abuelo, puede ser tu hermano, y como empezó esta jornada, puede ser tu novio, puede ser el hombre con el que has tenido esa cita tan romántica hace apenas 2 horas. Claro que sí. Generalmente son personas que abusan de la confianza de las víctimas. Y me gusta mucho ir a estos datos porque generalmente en España hay también una suerte de idealización del sistema de justicia. Hemos escuchado una gran cantidad de veces y lo escuchamos en los ataques a las campañas feministas. España no es un estado fallido. España es un estado donde las mujeres encuentran apoyo, ayuda y justicia. Aquí están las cifras. Aquí están las cifras, compañeras, que nos hablan de la enorme cantidad de veces que el Estado español queda en deuda con las víctimas, con las mujeres y no con todas las mujeres por igual. Porque si tenemos que decir, y aquí quiero problematizar un poco la idea de la que hablaba Alicia, porque si nosotros nos preguntamos si tocan a una, ¿realmente respondemos todas? Evidentemente tenemos que poner aquí en primer plano, por ejemplo, a las mujeres que han sido abusadas en Huelva, a las mujeres que colectan y recolectan la fruta que nos llega a Madrid todos los días, donde están siendo estas jornadas. Tenemos que preguntarnos si las mujeres racializadas que han sido atacadas sexualmente realmente están en el centro del relato. Nuestra respuesta en la Asociación de Mujeres de Guatemala es no. Es no. No se ataca a todas las mujeres por igual. Las mujeres vivimos la violencia sexual de manera completamente distinta según el lugar que ocupamos en la sociedad y según la cantidad de opresiones que podamos significar en nuestros propios cuerpos. Entonces, ¿las mujeres racializadas están sometidas a una enorme cantidad de abusos? Sí. Impera todavía un enorme temor por parte de las víctimas de violencia sexual extranjeras a acercarse a una comisaría de policía.
Cuando la respuesta del Estado ha sido incoar expedientes de expulsión a las mujeres extranjeras, no se puede hablar de ese Estado idílico que provee ayuda en igualdad de condiciones a las mujeres. Y creo que todo esto lo tenemos que poner en cuestión permanentemente. Sigo un poco con qué es la violencia sexual y aquí quiero hacer uso de un poquito, solamente un poco, porque el tiempo es muy breve y casi se me está terminando ya y todavía no he ido a la parte de la credibilidad. La violencia sexual en resoluciones judiciales que ya son doctrina. Por ejemplo, en nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha dicho que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir, y esta es la parte que me parece más relevante, actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Esto es muy importante. La violencia sexual, y esto lo tenemos como herencia desde los tribunales penales internacionales de Yugoslavia, por ejemplo, y de Ruanda, la violencia sexual, como cualquier acto de naturaleza sexual, decían estos tribunales, que es cometido sobre una persona bajo circunstancias coercitivas, es un concepto más amplio que la violación e incluye también crímenes como la esclavitud sexual y el acoso, por dar solamente dos ejemplos. Pero considero que hay otras sentencias paradigmáticas y allí también voy a volver a nuestro continente, a nuestra corte, porque como ustedes saben, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la corte regional para Latinoamérica y el Caribe, se caracteriza por ser probablemente el tribunal internacional más progresista que existe, probablemente. Y nos ha dejado una doctrina muy pacífica respecto de que la violación sexual constituye una forma paradigmática de la violencia contra las mujeres cuyas consecuencias incluso trascienden a la persona de la víctima. ¿Y cuál es el ejemplo de que estas consecuencias de la violencia sexual sobre un cuerpo definido trascienden a la persona de la víctima? Un ejemplo muy sencillo. Cuando en una calle, cualquiera que sea, una mujer es agredida sexualmente, todas las mujeres que conocemos de ese hecho evitamos pasar por esa calle. Cuando se comete un delito contra el cuerpo individual de una mujer, los efectos políticos son contra el conjunto de las mujeres. Y por eso en gran cantidad de ocasiones se ha problematizado la violencia contra las mujeres como un delito de odio por afectar a una colectividad de personas y no por lo que piensan los agresores necesariamente, sino por el efecto que tiene sobre la vida de las mujeres. En el caso, por ejemplo, de las mujeres indígenas que han sido objeto de violencia sexual por parte de agentes del Estado, también estas mujeres que han sobrevivido continúan padeciendo los sufrimientos de dicha agresión. Estas mujeres se persiguen como estigmatizadas en sus comunidades y aquí esto es muy relevante, esto es también una sentencia de la Corte Interamericana en el caso Plan de Sánchez versus Guatemala. Y quería traer la colación porque utiliza la palabra estigmatización. Y tenemos que hablar de que el estigma es una forma de señalamiento de una persona en lo individual o de un grupo de personas o de una colectividad que las señala y las coloca como población objetivo. Por eso, cuando se señala a un grupo en particular, se tiene que ser absoluta y plenamente consciente de que se está contribuyendo a colocar en la mira, a colocar en el blanco de los ataques enemigos a esas personas. Y aquí quiero introducir que es en muchas ocasiones lo que está ocurriendo con las mujeres trans. Se las está señalando y las estamos convirtiendo en el blanco de una enorme cantidad de ataques enemigos. Creo que basándonos en una ética feminista, la revisión del estigma como ese posicionamiento, como esa reducción de las mujeres a población objetivo tiene que ser redimensionada. Y les hablaba ahora mismo de la violencia sexual contra las mujeres indígenas porque cuando surgió la campaña Yo Te Creo, que voy a intentar compartir en pantalla ahora mismo con ustedes, a ver si lo consigo. ¿Está ahí? ¿La pueden ver? ¿Sí? Sí. Ok.
Cuando surgió la campaña Yo Te Creo, esta campaña tiene unos antecedentes que a mí me parecen realmente maravillosos y que hablan de cómo cuando las mujeres avanzamos en un lugar del mundo, esos avances pueden tener repercusiones globales. Fíjense ustedes, estábamos trabajando, el letrado Arsenio García Cores, que es experto en materia de credibilidad, y una servidora que lleva una trayectoria analizando la credibilidad y también especialmente eso que llamamos género. eh, y creamos una herramienta porque el Estado de Guatemala estaba en aquel momento juzgando los crímenes de violencia sexual en un caso de esclavitud sexual paradigmático, que es el caso Sepur Sarco. En este caso, 15 mujeres que habían sido esclavizadas sexualmente habían decidido llevar su caso, este crimen de esclavitud sexual que había sido perpetrado a lo largo de varios años, pero que había sido perpetrado hacía ya unos 30 años para cuando se lleva a la corte, deciden llevarlo eso ante un juzgador, ese tercero que generalmente se asume como imparcial. Aquí quiero hacer un paréntesis. En general, el derecho a un juez imparcial configura una solamente de las partes de ese otro gran derecho, que es la tutela judicial efectiva. ¿Qué pasa? Que las mujeres hemos carecido histórica y sistemáticamente de juez imparcial. Es decir, hemos estado por fuera de ese deber del Estado de tutelar de una manera efectiva. Pero bueno, las mujeres llevaban ante ese tercero, que se considera un tercero imparcial, este caso de esclavitud sexual. Y estábamos analizando cómo contribuir al acceso a la justicia de estas mujeres, y lo hicimos a través de un peritaje sobre estándares internacionales de credibilidad. Esta posibilidad de esta pericia nos demostró aquello que empíricamente ya conocíamos, y era que hay una serie y que hay una sistematización de estándares internacionales sobre eso que llamamos credibilidad. Entonces, cuando decimos que hay que creer a las víctimas, no estamos hablando de un acto de fe. Estamos hablando de que existen unos estándares y que esos estándares deben ser cumplidos por los tribunales, y no solamente por los tribunales, deben ser cumplidos por las instituciones del Estado, y de esos estándares es de los que hablamos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se habla de creer a las víctimas, casi siempre los jueces dicen, no, no, es que los juzgadores dejamos por fuera totalmente nuestro criterio, nuestra opinión, y nos basamos en las pruebas. Ok, pero la forma de valorar las pruebas se sigue haciendo a través de unos criterios que no han cambiado en los últimos cientos de años, que son las máximas de la experiencia, por ejemplo. ¿Cuál experiencia? Un juez, al igual que un fiscal, al igual que un forense, etcétera, las máximas de la experiencia que tiene son solamente aquello que le es conocido, es decir, una carga cognitiva que pone en disposición de aquello que va a juzgar. No puede colocar en su cabeza un prisma de lo que le es desconocido. ¿Qué le es conocido a la mayoría de hombres en el mundo? Que el cuerpo de las mujeres, repito, es el territorio del privilegio masculino. Y este es un relato compartido, y no solamente por los hombres. Es un relato que a fuerza de violencia se ha instituido en la piel de las mujeres también. Es decir, es una carga cognitiva compartida socialmente por hombres y por mujeres. Entonces, estaba hablándoles de cómo surge esta campaña. Estábamos creando esta pericial y se nos arrojó toda esta serie de estándares. Mientras tanto, mientras trabajábamos en Guatemala, en el Estado español, era brutalmente violada una mujer guatemalteca refugiada aquí por un hombre hispano-guatemalteco que había sido su profesor, es decir, alguien en quien ella confiaba. Además de esto, Ana solamente le conocía a él cuando llegó al Estado español, y él se había hecho pasar por una especie de salvador de ella. Como él era una persona que gozaba totalmente de su confianza, al igual que de la confianza de la familia de Ana, ella se sintió protegida por él cuando llegó al Estado español. Lo que ella tuvo fue una cantidad de agresiones sexuales tan brutales que la mayoría de juristas que se acercaron, que nos acercamos a este caso, llegamos al convencimiento de que no se trataba solamente de violencia sexual tal como está tipificada en el Código Penal español. Se trataba de algo más allá. Se trataba de un concurso real
con otros delitos. Por ejemplo, la tortura entre particulares, que es tratos inhumanos y degradantes, así lo llama el Código Penal español. Es tortura. Ana había sido sometida a tortura sexual. Entonces, ¿qué pasaba? En el caso Sepursarco nos habíamos encontrado con que, a pesar de que había intérpretes, había que trabajar con las mujeres indígenas del pueblo quechí, intentando, haciendo un esfuerzo enorme, que tiene un gran mérito para nuestras compañeras en Guatemala, comprender su cosmovisión sobre el acceso a la justicia. Para empezar, en el idioma quechí la palabra justicia no existe. No existe. Existe un concepto muy amplio que sería traducido en el español como el que tiene la última palabra. Vean ustedes qué carga de profundidad. El que tiene la última palabra. Más o menos eso sería el símil de justicia. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres quechís llevaron su caso para que alguien dijera la última palabra sobre esto. Nos encontramos entonces con que en el caso de Ana estábamos teniendo una dificultad, que presentábamos también un obstáculo que había que sortear en aquel caso, y era que Ana no se podía expresar con palabras. Ella se había expresado siempre con dibujos, pero las forenses no quisieron evaluar sus dibujos. A pesar de que, y ustedes los tienen en pantalla ahora mismo, sus dibujos son absolutamente demostrativos de toda la violencia que ella estaba sufriendo. Pero querían forzarla, y de hecho lo hicieron, para que ella verbalizara la violencia sexual que había sufrido. Ana, como tantas otras víctimas, y mis compañeras acá en la sala que son psicólogas lo saben, estaba enfrentándose a un síndrome de indefensión, eso que común y corrientemente hemos llamado el síndrome de Estocolmo, porque ella había estado vinculada afectivamente al agresor. Claro que sí. Los niños y las niñas, por ejemplo, en la violencia sexual, prácticamente todos, y se va a hablar de esto luego más adelante, estoy segura, lo hará Cristina, los niños y las niñas están vinculados afectivamente a su agresor. Cuando conocimos aquello que ahora afortunadamente ya no se le llama así, pero aquella cosa anacrónica que era la violencia conyugal, hablábamos de mujeres vinculadas afectivamente al agresor. Y quien no puede entender esto, no puede entender que la violencia en el ámbito de la pareja, o por familiares o por conocidos, es extremada y extraordinariamente compleja, y repercute en las mujeres en un trauma complejísimo, precisamente por la cercanía de los agresores. Bueno, estábamos hablando de la dificultad, y sé que ya se me está acabando el tiempo, de la dificultad que tenía Ana de trasladar el discurso, su verdad, a esas fiscales, a esas forenses y finalmente ante una juez y ante esos tribunales. Bueno, el caso no fue bien, porque evidentemente la valoración de la prueba era absolutamente inadecuada. Y a Ana le dijeron, y esto es casi literal, el auto por el que se archiva el caso de Ana dice, o viene a decir, que Ana nunca pudo haber sido víctima de violencia sexual, puesto que había participado en manifestaciones contra la violencia machista. Y sacan de su Facebook un cartel en el que ella está en una manifestación contra la violencia machista, que como tenía estudios universitarios no podía haber sido víctima de violencia machista, pues conocía todo sobre la violencia machista. Esto lo dicen, lo pone una resolución, blanco sobre negro. Entonces, cuando se archiva el auto de Ana, por supuesto que el sistema legal daba otras posibilidades de seguir adelante, pero Ana estaba absolutamente devastada. Ya para ese momento se había enfrentado a todo un sistema que no le creía y que tampoco hacía ningún esfuerzo por entender ni por creer su realidad. Entonces nosotras decidimos actuar y decidimos trabajar en esta campaña, que ustedes la van a poder luego analizar un poco más despacio. La campaña consta de varios vídeos que ustedes pueden trabajar, además en el entorno, cada una de su organización, etcétera. Son públicos, están disponibles para todas, pero por supuesto atribuyendo los derechos principalmente a Ana, que fue quien abrió y expuso su vida para contar todo esto. Quiero llegar a la parte de la campaña donde nosotras nos preguntamos qué es la credibilidad, porque vuelvo y repito,
que cuando hablamos de credibilidad, lo que generalmente vemos es, ahora quieren que creamos a todas las supuestas víctimas en detrimento del derecho a la presunción de inocencia. Y esto es absolutamente falso, absolutamente falso. De hecho, el relato con el que nos encontramos ahora mismo, y los números lo demuestran, es que ocurre exactamente todo lo contrario, que creemos en la palabra de los perpetradores y que en general la cultura de la violación se ceba contra las víctimas y provee un sistema, nosotros aquí literalmente lo hicimos con dibujitos, donde toda la sociedad participa en su conjunto, el entorno cercano de la víctima, los familiares, los amigos, etcétera, que deciden en muchas ocasiones incluso deliberadamente pedirle y exigirle silencio a estas mujeres. Luego tenemos el entorno institucional, que ahí está toda la carga religiosa que está vinculada al perdón, además un perdón incondicional y un perdón que generalmente incluye la reconciliación, que no son lo mismo, y que está basado en unos parámetros religiosos que le ofrece una suerte de salvación y de redención a la víctima, que luego mis compañeras acá, que repito son psicólogas, saben perfectamente que no es funcional para ellas, porque es negar su propia realidad. Por supuesto, todo el sistema de justicia y luego, evidentemente, están vinculados todos los medios de comunicación que no informan generalmente, sino que más bien deforman, a pesar de que hay algunos progresos, ahí están nuestras compañeras feministas, periodistas, literalmente dándolo todo por la causa y desvirtuando sistemáticamente el relato patriarcal. Y luego, por supuesto, está toda la sociedad que permanece como espectadora. Entonces, cuando nosotras diseñamos Yo Te Creo, nos basábamos en no solamente los círculos de sororidad que las mujeres deberíamos construir, círculos de sororidad que, por ejemplo, para Ana, seguramente por ser extranjera, no existieron. Dense cuenta ustedes, por ejemplo, de que la campaña de Ana es del 2016, había una enorme cantidad ya de información, estaba ya muy asentada la campaña Yo Te Creo cuando llega la violación de San Fermines. Y es un relato que se superpone totalmente, no se justapone, se superpone al relato de Ana, y entonces se transforma, fíjense ustedes qué curioso, en hermana, yo te creo. Ana no era hermana. ¿Por qué Ana no era hermana? Y vuelvo otra vez a problematizar. Si tocan a una, respondemos todas, puede ser, pero respondemos de muy distintas maneras. Ana no era hermana porque Ana no era española. No hay otra respuesta posible. Ana no era hermana porque Ana era una refugiada. Y a Ana, como extranjera, también se le aplica la política del extrañamiento, de la cual ya hablamos. Entonces, esos círculos de sororidad que deberían mantener no solamente una reseña, una genealogía feminista de la cual se habla muchísimo, sino que además desvirtúan en muchas ocasiones mucho del sufrimiento de las primeras víctimas que abren camino, de las que literalmente exponen su vida por primera vez y la abren a la sociedad para generar conciencia. Pero nosotros queríamos hablar, además de esos círculos de sororidad, también queríamos hablar de otra cosa, y por eso la campaña es una enunciación desde el yo, porque nosotras creemos que todo se cambia desde cada una de nosotras, desde el yo. Y ese yo sí se puede transformar, por supuesto, en un yo político que reúna un conjunto de voluntades, claro que sí. Y entonces ese conjunto de voluntades está destinado a creer, y con esto voy finalizando porque la campaña es pública y ustedes la tienen ahí, un conjunto de voluntades que para empezar se pregunten qué es la credibilidad. Porque en términos generales podemos definir la credibilidad como un juicio que está realizado por una persona o personas acerca de la verosimilitud de un determinado evento del que no se tiene certeza plena. Esto es muy importante. Que este juicio, sea positivo o negativo va a depender de que el evento que se valora, y esto lo había dicho ya antes, sea afín o no a la manera de entender el mundo de quién o quiénes realizan tal discernimiento. Es decir, a la hora de tomar una decisión sobre lo que se va a creer, la capacidad de juzgar, y no hablo solamente de los tribunales, tiene que asirse de aquello que conoce previamente y movilizar ese material cognitivo disponible para traducir en términos de verdadero o falso
aquello que se está escuchando. Pero ¿qué pasa? Y esto sí es de acuerdo un poco más a los juzgadores. Generalmente sus decisiones están plagadas de prejuicios y estereotipos de género. Y esto lo vimos también en el caso de Ana, pero ustedes lo ven en los casos que llevan y que conocen todos los días. Ya dije los estereotipos en los cuales se basaron para archivar, pero además, por ejemplo, las forenses decían que Ana mostraba una gran frialdad. Claro, habían pasado 2 años para que se atreviera a denunciar. ¿Qué esperaban? ¿Que llegara todavía llorando? ¿Que llegara todavía sangrando? ¿Que llegara todavía lastimada? No se corresponde, evidentemente, y la mayoría de relatos y de las violencias sexuales no se corresponden con el relato plagado de estereotipos que tienen los operadores de justicia y los operadores institucionales en general. Pero, y ahora sí finalizo de verdad, ustedes tienen allí los materiales. Yo creo que lo más importante es pensar que no todas las víctimas viven la violencia por igual, que hay procesos de deshumanización y es verdad que las mujeres hemos sido las grandes deshumanizadas del planeta, pero no todas las mujeres viven los procesos de deshumanización de igual manera. Solamente una perspectiva interseccional, y por eso el feminismo no la puede negar, puede dar cuenta de la cantidad de opresiones que puede sufrir una misma víctima. Y si no, no puede valorar en justicia lo que a esa víctima le han hecho, no lo que ha ocurrido, lo que le han hecho. Y esos procesos de deshumanización generalmente están acompañados de unos factores colonialistas y neocapitalistas extremos. Y como no tengo tiempo para avanzar mucho más, dejo abierta la puerta y la posibilidad para que podamos discutir esto mucho más ampliamente en otro momento. Antes escuchando a las 10 menos cuarto así lo que iban a hablar las compañeras y vamos, grandes temas y muy interesantes, y así lo ha demostrado Adilia, ¿no? Grandes ponencias en este espacio, así que muchas gracias. De hecho, el informe que voy a presentar, ¿no? Esto escapando de este enfoque adultocentrista, era un poco lo que pretendíamos justamente, ¿no? Que era preguntar a la adolescencia qué opina de la pornografía y cómo le influye. Entonces, a través de ese conocimiento, poder hacer recomendaciones políticas, que es parte de nuestro trabajo y el que yo hago en conjunto con las compañeras del departamento, ¿no? Proponer medidas políticas aterrizadas en favor de los derechos de la infancia, y en mi caso la protección frente a la violencia. Os voy a intentar compartir una presentación, pero principalmente es para ayudarme un poco a mí a seguir el discurso. A ver. Entiendo que se ve, si no avisadme, por favor. Pues este es el informe que presentamos, ¿no? El informe lo hicimos a través de un estudio cualitativo con talleres, con grupos de discusión, en el que participaron 73 adolescentes, y luego una encuesta online a 1.500, bueno, 1.680 menos 73, perdonadme porque no soy de letras puras. Y al final llegamos, ¿no?, a 1.680 adolescentes. ¿Por qué nos importa tanto este informe, ¿no? ¿Y por qué hablamos de adolescencia y sexualidad? Pues voy a empezar un poco por el final del informe, que es: ser adolescente no es fácil, ¿no? Es una etapa de la vida en la que pues, se está construyendo la identidad, obviamente, la personalidad, la sexualidad forma parte de esta identidad, no solo de las adolescentes, sino de todas las personas. Todo el mundo tiene la sexualidad como parte de la identidad. Y además la adolescencia está creciendo en el mundo marcado más que nunca por las tecnologías, ¿no? Y muchas veces las personas adultas decimos, bueno, es que usan mucho internet. Bueno, es que nosotros también. O sea, ¿en qué momento no vamos a impedir que se relacionen por internet si también lo hacemos nosotros todo el día, ¿no? También hay que decir aquí un poco que las tecnologías no son malas de por sí, ¿no? Hay este miedo, tenemos por un lado aquí se junta el tabú de la sexualidad en la infancia y la adolescencia, y por otro lado el posible prejuicio o miedo muchas veces de las tecnologías, o el poco conocimiento que tenemos, ¿no? Esa brecha generacional de conocimiento de las tecnologías. La realidad es que las tecnologías no son malas de por sí, sino que también nunca serán 100% seguras, y tenemos que poner todo de nuestra parte para que la infancia y la adolescencia las use de la mejor manera posible, ¿no?
Y aquí la pornografía, Hola, pues no es... María. ¿Qué tal, María? Aquí la pornografía no escapa de todo esto, ¿no? Sino que Internet tampoco. Es decir, si la sociedad está marcada todavía por la desigualdad, por la violencia de género y discriminando todavía la diversidad, las tecnologías es un reflejo de este mundo físico y las diferencias, la línea que separa los dos mundos, cada vez es más fina. Y esta pornografía también es un reflejo de eso. Es decir, la pornografía de la que vamos a hablar es esa gratuita, masiva, basada en la violencia, muchas veces en el dolor físico de la mujer, ¿no? La falta de consentimiento, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, el primer dato que podemos ver, que es bastante indicativo, ¿no? Y vamos a hacer un recorrido por muchos datos que tiene el informe e intentaré resumir bastante y realmente el informe lo que hace es una llamada de atención, de alerta y también invita a la reflexión, ¿no? Con lo cual los datos son muy importantes porque nos da esa rigurosidad, pero también es muy importante, yo creo, el discurso que tiene esos datos y que forman esos datos. La primera vez que se accede a la pornografía de media está a los 12 años, un poco antes los chicos y un poco más tarde las chicas, ¿no? 12 años y medio más o menos de las chicas. Pero lo que también es preocupante es que hemos visto que en edades más tempranas también existe este acceso a los contenidos pornográficos, muchas veces de una forma accidental. Y lo veremos ahora, ¿no? en los tipos de acceso. ¿Qué es lo preocupante también de esto? Que cuando acceden a la pornografía, y esto también lo han dicho en los grupos de discusión, la educación afectivo-sexual, de la que luego hablaremos, llega tarde, porque ya han tenido acceso a esta pornografía y muchas veces han tenido relaciones sexuales o experiencias, ¿no? ¿Cuáles son las formas del primer acceso? Pues la mayoría, o sea, la mitad, digamos más de la mitad, el 51,2, es por el grupo de iguales. Y de hecho la adolescencia, ¿no?, se marca por eso. El eje central pasa de ser la familia al grupo de iguales como base del apoyo. Y es aquí donde vemos la mayor parte de respuestas del grupo de iguales, grupos de mensajería, comparten cosas, ¿no? Y aquí hay un testimonio de una chica en un taller que decía, bueno, es que ellos tienen grupos de mensajería solo para pasarse cosas porno y cosas machistas, decía, ¿no? Otras de las formas de acceso, como decíamos, es la búsqueda accidental y también en edades más tempranas, ¿no?, a base de pues, pop-ups, de anuncios, o también a través de, ¿no?, hablaba muy bien Alicia, la publicidad sexualizada, la publicidad que tiene todo ese contenido sexual. Y también por parte de personas desconocidas, ¿no?, que no se ha solicitado, y esto es muy importante porque a pesar de ser un porcentaje muy pequeño en las respuestas, en los grupos de discusión se lo fue referido por las chicas. Solo las chicas habían recibido contenido que no habían solicitado, contenido sexual. Y por otra parte, en otro tipo de primer acceso, que es me lo enseñó un familiar o una familiar, fue referido por los chicos, por una persona, también por un adulto de mayor edad, ¿no? No tiene por qué ser mayor de edad, sino de mayor edad y se describía como una especie de rito a la masculinidad, ¿no? Y una masculinidad, sabemos, muy específica. Por tanto, aquí vemos también que empiezan, ¿no?, estas que obviamente aquí no me hace falta ni mucho menos explicar, pero que empieza este rito hacia una masculinidad, una libertad para vivir la sexualidad muy concreta y también una responsabilidad, ¿no? Si no sigues esta masculinidad, hay un motivo de discriminación, y también la cosificación de las chicas versus el recato que también se exige muchas veces, ¿no? De hecho, también, como veremos más adelante, son las chicas las que más comparten contenido y son ellos quienes más los piden. ¿Y cómo ven esta pornografía? Pues la verdad es que la amplia mayoría, más del 90%, la ve en la intimidad y la ve a través de un smartphone, porque también ese dispositivo da esa posibilidad más de intimidad, ¿no?, de transportarlo. La mayoría la ven a través de webs. Y también esto es, a lo largo de la encuesta, ¿no?, se ve que influye mucho la forma de preguntar las cosas, ¿no? No todo el mundo piensa que WhatsApp es una red social, por ejemplo. Es un poco, depende de la perspectiva que se tenga, pero es cierto que la mayoría lo hacen a través de páginas web, lo hacen en la intimidad y ellos muestran más conocimiento de las categorías de pornografía, ellas menos.
pero se dejan llevar mayoritariamente por categorías de aleatorio, ¿no? Y ahí también vemos el poder de la informática, ¿no? Que te va llevando como pues nos llevan por YouTube, por ejemplo, ¿no? También es cierto que en un porcentaje mayor ellas lo ven con amistades, muy reducido, pero con amistades, ¿no? Y esto nos hace pensar en una posible tendencia de qué se espera de mí, ¿no? Cuando tenga relaciones sexuales. Es frecuente, efectivamente, sí, ¿no? Es cierto que, perdón, que se me ha ido antes un momento, la búsqueda activa que es otra forma de primer acceso, también es mucho más referida por los chicos y por personas de género no binario que por las chicas. Y efectivamente es frecuente. El 68,2% de adolescentes ha visto la pornografía en los últimos 30 días, que es como medimos un poco la frecuencia, porque también se les preguntó que si la habían visto alguna vez y el porcentaje era un poquito más bajo, era el 65,2%. En ambos casos el doble de ellos que ellas. Y también existe esta tendencia entre adolescentes de género no binario, ¿no? Y aquí también yo creo que hay una cosa muy importante y que así lo decía una chica adolescente en los testimonios que recogimos, que es que ellos tienen mucha más libertad para hablar de estos temas y ellas hablan con una mayor, más cohibidas y con un mayor respeto, ¿no? Es cierto que la mayoría cree que su consumo es responsable, el 70,3%, es decir, podemos decir que es la amplia mayoría, y ahí veis un semáforo y es que catalogan, ¿no?, los tipos de consumo, según sea responsable, según sea obsesivo, según sea enfermizo. Y es cierto que cuando tienen pareja, el consumo baja. Y el consumo enfermizo muchas veces es motivo de mofa, ¿no?, de gente que, especialmente chicos, que tienen dificultades para relacionarse con chicas. Sin embargo, si se les pregunta si les influye de manera general, el 52,1% les influye mucho o bastante y afecta más a los chicos, ¿no? Y esto es bastante curioso porque si se les pregunta específicamente si afecta a la frecuencia, por ejemplo, de relaciones sexuales, no hay grandes resultados a favor de esta tendencia, pero sí que les afecta. El 52,1% lo está diciendo y el 16,6% dice que ha dejado de realizar alguna actividad por la pornografía. Y en cuanto a la satisfacción, ellos se ven mucho más satisfechos que ellas por la pornografía. Y de hecho, aquí rescatando, seré muy pesada con los testimonios porque me vienen mucho a la cabeza y están a lo largo del informe. Ellos referían varias veces que si tú estás ahí tranquilo, ¿no?, y la pornografía se te pone, que de hecho dicen que el porno no se busca, el porno se encuentra, ¿qué es lo que te va a poner? En palabras, citando textualmente, ¿no? Al final es lo que te va a poner y es lo que te va a atraer. Y aquí entramos en términos como la desigualdad o igualdad, ¿no?, en la ficción, la violencia, etcétera, que sí lo reconocen. Todavía hay un 36,8% de adolescentes que no reconocen la ficción, no reconocen la diferencia entre esa superhéroes del sexo, que llaman, y también hablamos de los tipos de cuerpos que vemos en la pornografía. Es cierto que en general sí que reconocen la desigualdad y la violencia, la reconocen más rotundamente ellas, las chicas y personas adolescentes de género no binario, y normalmente cuanto más consumo de pornografía, como tiene una mayor conciencia, salvo de la ficción, salvo en desigualdad y en violencia. Y esto conforma la construcción del deseo sexual de la adolescencia, ¿no? Estamos viendo que, como veremos más adelante, la educación afectivo-sexual en España destaca por su ausencia, y entonces estamos dejando que la pornografía sea la profesora de la sexualidad de la adolescencia. Y una pornografía muy específica de la que estamos hablando, marcada por todas estas cosas. Y es muy curioso también que cuando se les pregunta por sus relaciones y las consideran igualitarias, más del 80% considera que son igualitarias, ¿no? Satisfacer el deseo mutuo. Lo que pasa es que, aunque es pequeño también este porcentaje, el 5,4% de las chicas busca satisfacer el deseo de su pareja y el 8,6% ambas, ¿no?, a diferencia de los chicos. Es decir, hay una mayor preocupación también por satisfacer el deseo de la pareja sexual. Y aquí entramos en qué prácticas de riesgo, ¿no?, o nocivas que llamamos, que pueden tener un impacto en su desarrollo.
y también en su salud, como puede ser la falta de uso del preservativo, han llevado a cabo, ¿no? Y lo comparamos también con el consumo de pornografía. He de decir que antes de llegar a esto, se les preguntó también si identificaban las prácticas de riesgo que había en la pornografía como la falta de preservativo. Y en general las identifican, pero todavía hay 27,1% de chicas que no las saben identificar. Y vemos que también de forma muy preocupante no siempre usan preservativo o algún método, ¿no?, de protección. Y también vemos que prácticas de riesgo, como pueden ser participar en chats en plataformas sexuales, entrar en contacto con personas desconocidas para fines sexuales o el intercambio de contenidos sexuales, que aquí también entramos en el mundo, ¿no?, también de otro tipo de violencias que estudiamos en violencia viral, otro informe que publicamos hace un año, que es el sexting y el sexting sin consentimiento, ¿no? El sexting como práctica de riesgo, porque ese contenido se escapa de tu control una vez le das a enviar, y el sexting sin consentimiento, que es un tipo de violencia en el que ya se escapa de tu control y llega a terceras personas. Y vemos, si bien que no hemos podido establecer una relación de causa-efecto entre consumir pornografía y llevar a cabo estas prácticas, sí que vemos, como se ve en esta diapositiva, que hay una mayor prevalencia entre quienes han consumido pornografía. Y aquí es lo que decía antes, ¿no?, de que ellos demandan más este contenido de las chicas y las chicas lo producen más. Y aquí entramos en la importancia de la educación afectivo-sexual, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué no les gusta? ¿Y de dónde les llega? La mayoría le viene otra vez por las amistades, redes sociales, también es importante la familia, el centro educativo, pero destaca otra vez el nivel de frecuencia de respuestas, ¿no? No solo se identifica única fuente, le pueden venir por varias. Las amistades, el grupo de iguales de nuevo. Y también muy importante Internet, ¿no? Y ahí volvemos. O sea, ¿quién está enseñando sexualidad a la adolescencia en este caso y también a la infancia? También dicen que en los últimos 2 años más de la mitad de adolescentes ha recibido solo entre 1 y 4 horas de formación y que el 30% dice que su única fuente de información es la pornografía. ¿Y qué sucede con esto? Que también la pornografía, más del 50% cree que la pornografía da ideas para sus relaciones sexuales. El 47,7% el 47,7%, perdón, las ha llevado a la práctica y aunque es un porcentaje también menor, alrededor del 20% se ha visto en situaciones en las que no le ha pedido consentimiento a su pareja para llevarlas a cabo y también se ha visto situaciones en las que no les han pedido permiso para llevarlas a cabo, ¿no? Pero sí que quieren saber más. El 49,6% le gustaría tener más información sobre educación sexual. Y aquí recupero otro testimonio que es de una experta en intervención que decía que al final de algún taller le habían llegado chavales diciendo que no sabían, que lo que hacían estaba mal y que si les podían ayudar a mejorarlo. Y también recordando un poco los anteriores testimonios, ¿no?, de especialmente chicos adolescentes, destacan que luego tú lo que ves en la pornografía, ¿no?, te influye mucho y es lo que te atrae y no te estás dando cuenta de que a pesar de que no es lo moralmente aceptado, y estoy recogiendo citas, lo moralmente correcto, te ves en situaciones en las que luego intentas llevar a la práctica, a la realidad, y que estás denigrando a la mujer. Por lo tanto, nos tenemos que quedar también con este deseo de que quieren saber más y que quieren saber más de qué forma específica, ¿no? Quieren que les llegue antes, porque también refieren que muchas veces les llega tarde. También refieren que es un enfoque completamente adultocentrista, que no está basado en la diversidad y que no está basado en la igualdad de género, ¿no? Y aquí hay muchas reflexiones que se juntan también con el contenido de la pornografía, ¿no? Que esta pornografía que también está dirigida a chicos heterosexuales principalmente, y de hecho hay un testimonio y en los grupos se decía, ¿no?, que incluso la pornografía de lesbianas no está dirigida a lesbianas, está dirigida a satisfacer el deseo sexual de chicos heterosexuales. Y aquí también caían, ¿no?, muchas veces en la educación afectivo-sexual, no me había dado cuenta de que la educación sexual que recibimos está muchas veces basada en relaciones heterosexuales.
y que también quejas, ¿no? Como, bueno, muchas veces cuando hemos recibido esta educación, muchas hemos tenido experiencias sexuales, o las charlas que nos dan son poner un condón a un pene de plástico. Con lo cual también necesitan, ¿no?, esta parte afectiva, esta parte del consentimiento, esta parte del respeto de la otra persona, de la autonomía corporal, ¿no? Aquí donde queremos llamar la atención es que el peligro de la pornografía es que crezcan pensando y se desarrollen pensando que eso es lo normal, que temas tan importantes como el consentimiento, sus propias preferencias y las del resto no son importantes. Ese es el gran peligro de la pornografía, y que en un proceso de crecimiento en el que todavía no se ha alcanzado esa madurez, no están recibiendo las herramientas para generar un pensamiento crítico hacia lo que están viendo. Y esta es la mayor preocupación, ¿no? Esa necesidad de dar herramientas no solo a la adolescencia, sino también a las familias, que la educación afectivo-sexual esté en los centros educativos de forma reglada. Y también si pensamos en términos de prevención de la violencia, no solo para llevar relaciones sanas, que también, ¿no?, básico, para prevenir infecciones de transmisión sexual, sino también para que sean libres de violencia y prevenir la violencia. En otros estudios que hemos sacado, ¿no?, como Ojos que no quieren ver, veíamos por un estudio de sentencias que las niñas eran abusadas sexualmente en edades más tempranas, en una tendencia entre los 7 y 9 años, y los niños una edad un poco más adulta, entre los 10 y 11 años, o 12, perdón. En términos de la educación afectivo-sexual como prevención de la violencia, también llega tarde, porque es principalmente la ESO, y vemos que no llega. En los últimos 2 años, repito, más de la mitad ha recibido solo entre 1 y 4 horas de formación. Y como os comentaba al principio, ya prometo que termino, parte de nuestro trabajo es generar conocimiento, ¿no?, publicar estos informes y aterrizar medidas concretas. Y en este caso, en torno a este tema, vemos que hay soluciones bastante claras que están en nuestra mano, ¿no? La aprobación del proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia, que se está tramitando en el Congreso por trámite de urgencia y que contiene medidas tan importantes como la educación afectivo-sexual y la educación en ciudadanía digital, que, como decía, los dos mundos ya no se pueden separar y tiene que ir de la mano. Y también, por supuesto, los avances que se han hecho en la reforma de la ley educativa. Los mecanismos de regulación de acceso al contenido pornográfico, ¿no?, esta colaboración que incluye también esta ley con las plataformas de Internet, políticas de prevención y protocolos de actuación, por supuesto, y también apoyo a todos los ámbitos de la sociedad en los que se desarrollan los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es decir, la familia, el ámbito educativo, pero también el sanitario, ¿no? Tener en cuenta todas estas tendencias a la hora de tratar con la infancia y la adolescencia, ese enfoque de derechos de infancia que no solo merecen nuestra especial protección, sino que son sujetos de derechos, ¿no?, y derechos específicos que están recogidos en la Convención de los Derechos de la Infancia y que son indivisibles y que aplican a todos los niños y niñas por igual. Y también queríamos hacer un llamamiento a la sociedad, ¿no?, y romper este tabú, que es la sexualidad, y que es ofrecer la información a la infancia y la adolescencia sobre todos estos temas, que es su derecho, es el derecho a la información también del que estamos hablando. Y para ello también hemos querido contribuir un poco a sensibilizar y hablar, ¿no?, de estos temas. Y en nuestra escuela de madres y padres de Save the Children, que podéis encontrar en la web, en el que sacamos guías de todo tipo que normalmente acompañan a los informes que hacemos, a las publicaciones. En complemento de otra guía que publicamos, que es respuestas fáciles a preguntas difíciles, siempre digo al revés, que habla sobre cómo hablar de sexualidad con nuestras hijas e hijos, ¿no? Pues nace esta guía, que es Tenemos que hablar de porno. Una guía para familias para poder tratar este tema, ¿no?, por edad, también clasificada por edades. Y muchísimas gracias por escucharme. Pues nada, gracias a ti, Alicia, y bueno, a todas las que estáis por ahí escuchando. Bueno, yo voy a intentar hacer algo lo más ordenado
posible, porque es verdad que he ido cogiendo como notas de cosas que han dicho compañeras y me gustaría como seguir algunos hilos que me han parecido muy, muy interesantes. Y bueno, voy a compartir con vosotros también una presentación para poder darle forma un poco a mi exposición. Sí que me gustaría deciros que nosotros trabajamos en este programa Hazte Visible, Hazme Visible desde el año 2017 y nada más aterrizar en el programa, ¿no? Un programa de atención a mujeres mayores en materia de violencia de género, pues ya empezamos a desmontarnos como un montón de mitos e ideas preconcebidas que ya llevábamos nosotras en nuestra mochila personal y profesional en otros trabajos y experiencias previas que teníamos. Y nos dimos cuenta de que continuábamos teniendo un estereotipo de lo que es una mujer mayor cuando hay una diversidad absolutamente maravillosa y pasmosa de lo que es ser mujer, de lo que es sentirse mujer mayor y también de lo que es el haber vivido diferentes formas de violencia sexual a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Nosotras como mujeres adultas y cuantos más años tenemos, pues desgraciadamente tiene pinta de que más violencias hemos podido vivir y experimentar, ¿no? Entonces, sí que yo también voy a poner un poco el foco, como comentaba Alicia, en el cuerpo y el cómo haber vivido diferentes formas de violencia sexual ha ido construyendo nuestros cuerpos y nuestro sentir dentro de nuestros cuerpos de una manera diferente entre nosotras, pero bueno, sí como con una herida, ¿no? Una mella importante y el silencio, ¿no? Hablabas también del silencio que supone la violencia sexual. El otro día hablaba con unas compañeras sabias maravillosas y hablábamos de lo que nos cuesta también a las profesionales escuchar relatos de violencia sexual específicamente y articular, ¿no? Un trabajo, una coordinación, desplegar acciones en cuanto a la violencia sexual. O sea que hoy todavía entendemos que sigue siendo una cosa difícil de manejar, de digerir y, bueno, pues de sobrellevar también muchas veces, ¿no? Y yo marcaría un poco en el caso de las mujeres mayores cuando el silencio se mantiene durante 20, 30, 40 o 50 años, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a nuestros cuerpos? O qué nos pasa a nosotras cuando vivimos diferentes experiencias, a veces puntuales y a veces mantenidas en el tiempo de violencia sexual y las callamos durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir con vosotras, a ver si lo consigo. Esto, como una pequeña presentación que me va a dar ahí un poco de hilo. Bueno, sí que comparto un poco con las compañeras la idea de que esto forma parte de una estructura que desgraciadamente está muy bien montada, que tiene que ver con ese patriarcado que nos coloca a las mujeres en depende de qué tipo de lugares y nos da permiso para hacer o no hacer o sentir o no sentir, depende de qué tipo de cosas. Y en el caso de mujeres mayores, pues también se junta con otro engranaje y con otra estructura social que se llama edadismo, que tiene que ver con estereotipos y prejuicios hacia las personas mayores solamente por el hecho de su edad y que afecta especialmente a las mujeres, primero porque el envejecimiento es mayoritariamente femenino, las mujeres viven más años que los hombres y las mujeres ya vienen sosteniendo, ¿no? Un sistema que las está colocando muchas veces en una posición inferior a los varones y esto nuevamente las vuelve a colocar en una situación, bueno, pues que las degrada, que las resta o limita derechos y que afecta a, bueno, pues a sus identidades, ¿no? Y a su forma de ser y estar en el mundo. Esto se engrana con cualquier forma de violencia sexual o cualquier forma de violencia en general, no solamente la violencia sexual. Nosotros cuando entramos en nuestro proyecto... ¿Sí? Bueno, luego ruido. Nosotros cuando entramos en el proyecto, uno de nuestros objetivos es romper, como os decía, ¿no? Como todos... Perdonad un segundo, por alguna razón no puedo desactivar el audio de Almu. Ahora, ya está, gracias. Vale, ¿me oís bien? Sí, sí, vale. Sí, adelante. Bueno, planteaba un poco que nuestro objetivo era no tener una idea preconcebida, ¿no? de lo que nos íbamos a encontrar y poder acercarnos a las mujeres con el máximo respeto a cómo vivían, ¿no? Las situaciones que tenían o habían tenido a lo largo de sus vidas. Y yo os he traído algunos relatos que aparecen en los grupos o en las intervenciones
donde vemos que aparecen estas formas de violencia sexual, generalmente vividas en sus historias de vida con sus parejas, ¿no? En sus matrimonios, pero no siempre así. Dice, yo nunca aprendí ni he sabido lo que es eso. Cuando os oigo no sé de lo que habláis. Yo lo único que he vivido era cuando mi marido quería, pues aceptaba. No podía hacer otra cosa. Pero nunca sentí nada, ni me preguntó, ni me explicó nada. Solo cruzaba los dedos para cuando subía torcido para que no tuviera ganas, porque ahí sí que me hacía daño. Cómo relatan formas de violencia sexual, pero incluso desde ahí hacen distinciones de cuándo hacía daño, como si el otro formato no hiciera daño, ¿no? Como sus relatos están llenos de matices y de cosas tremendamente importantes a las que poner ahí la atención, ¿no? Por eso os las traigo. Dice, me ha violado más de una vez, sexo consentido yo no he tenido nunca. No sé lo que es un hombre. Él me decía que yo era su mujer y que a mí no me violaba. Venía a estar con sus amigas por ahí y si no venía satisfecho o le apetecía lo que quisiera, a él le daba igual, le daba lo mismo. Como las mujeres mayores han vivido también en un sistema en el que eso era lo que se hacía, era lo normal, era la norma y era aceptado. No solamente desde un sistema social, ahora lo veremos un poquito más adelante, sino desde un sistema legal. Las mujeres mayores han vivido en una sociedad en la que había leyes que legitimaban muchísimas formas de violencia sexual y de otras formas de violencia. Entonces, esas experiencias son reales, no es que fíjate que mi abuela no podía hacer esta cosa, o es que fíjate que mi abuela si salía del país necesitaba un permiso, todas estas cosas que muchas de nosotras seguro que hemos hablado alguna vez, ¿no? O compartido. Estas mujeres lo que nos cuentan es que eso lo experimentaron en sus carnes, ¿no? Esa falta de derechos y de reconocimiento de todas estas violencias. Y eso es un pasito más allá, cuando se trata como del efecto interno, ¿no? Que tiene todo esto. Dice, yo tengo mucha suerte, porque mi marido ya no puede, vamos, que no le funciona y yo creo que ya no tiene ganas. Así que un problema menos. Cuando las violencias sexuales construyen una ausencia de nuestra propia sexualidad, ¿no? Nuestro propio deseo sexual. Dice, yo siempre me he sentido bien con el calor de un hombre y en esto tuve mucha suerte. Mi marido me destrozó la vida, me anuló completamente e hizo que tuviera miedo a todo, pero en la cama era muy delicado y ahí me trataba bien. Nosotras tratamos de hacer una lectura de las cosas que se van compartiendo en los espacios que tenemos dentro del programa, ¿no? Y encontramos una negación y una limitación del derecho a la información, a la educación sexual y a la educación en general muchas veces también. Entendiendo entonces que se aprende una sexualidad como algo ajeno a nosotras, ¿no? Incluso como algo desconocido. Nadie me habla de esto, nadie me dice cómo es y además hablarlo no es adecuado. Por tanto, esto es una cosa que ya me la iré encontrando y tendré que ir aceptando como me vaya viniendo porque no hay otro formato posible, no hay otro modelo, ¿no? Al que yo me pueda agarrar. Además, una invisibilidad de nuestros propios derechos y nuestra propia sexualidad. Nadie me pregunta qué es lo que yo deseo, a quién deseo o a quién no deseo, qué puedo hacer cuando deseo algo o cuando algo que me proponen o que me imponen no lo quiero, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo hago algún amago de expresar mis propios deseos y enseguida lo que me encuentro es un bloqueo, ¿no? Reconocer, que esto ya lo han nombrado algunas compañeras, se reconoce y se valida una única sexualidad. Por eso siempre se habla de educación sexual, ¿no? Que es heterosexual, que es en la pareja y además en caso de las mujeres mayores tienen claro que es dentro de la etapa reproductiva, que es una sexualidad coitocentrista y que entiende a la mujer como objeto de deseo, pero no como sujeto deseante. Esto ya lo habéis hablado las compañeras previamente, ¿no? Pero cómo afecta también el vivir durante años una sexualidad en la que yo no decido. Y cuando sabemos, ¿no? que la experiencia sexual o el bienestar sexual o el placer, ¿no? El vivir una sexualidad placentera tiene que ver también con poder desear y con satisfacer nuestros deseos. Y que el deseo no es una cosa que nace del aire, el deseo es una cosa que se alimenta con la relación, con otras personas, con nosotras mismas, con nuestros cuerpos. Cuando eso no se alimenta y se mantiene, ¿no? Unas relaciones sexuales impuestas durante mucho tiempo, pues nuestro deseo desaparece completamente.
no solamente se plantea como una sexualidad única y una forma de estar en sexualidad, sino que se condena cualquier cosa que se sale de ahí, es como el género, ¿no? No solamente a las niñas se les dice cómo tienen que vestir y cómo tienen que comportarse, y a los niños, por otro lado, ¿no? Sino que si no lo hacen, las van a poner en el foco de mira, ¿no? Y además, me parece como curioso también que hay una línea que no es coherente. Hablaba una compañera anteriormente de la hipersexualización de las niñas, ¿no? Qué curioso cuando somos pequeñas, nos imponen una forma de vestir, una forma de actuar hipersexualizada para nuestra edad cuando somos niñas, y cuando somos mayores y cumplimos 60 o 70 nos limitan nuestra sexualidad o nos la niegan. Es como, caray, es que no acertamos, ¿no? O sea, estemos en el punto de vida en el que estemos, parece que siempre va a haber alguien que nos tiene que decir lo que nos tiene que pasar, lo que tenemos que sentir y lo que tenemos que hacer o no con nuestros cuerpos y con nuestra forma de expresarlos, ¿no? Y luego todo esto entendemos que construye una identidad dependiente de los demás, ¿no? Si yo soy objeto de deseo, pues yo voy a construir o voy a tender a construir una identidad que satisfaga a los demás, que guste a los demás, que atraiga a los demás. Y desde ahí esa sensación o ese sentimiento de orfandad, de necesidad, de vulnerabilidad, de necesitar a un otro o una otra con quien, ¿no? Sentir, bueno, pues que las cosas están funcionando bien. Y por otro lado sí que quería meter como la coletilla de que no solamente se construye una sexualidad femenina en torno a un montón de patrones, sino que la construcción de la sexualidad masculina también condiciona nuestra sexualidad y también facilita, ¿no? O legitima muchas de las violencias sexuales. Se construye una sexualidad masculina absolutamente incontrolable, ¿no? Todas hemos oído que el deseo sexual de los hombres es una cosa que tienen que satisfacer sí o sí, que es una cosa que no pueden controlar, y desde ahí, cuidado con normalizar, ¿no? El abuso de, bueno, pues de los hombres para poder satisfacer este deseo irrefrenable que tienen, ¿no? Y que no pueden hacer otra cosa. Y también la culpa si yo no he satisfecho ese deseo como una necesidad imperiosa que ellos tienen, claro, y que las mujeres, por otro lado, tenemos que entender, ¿no? Nos parecía importante traer el contexto social en el que han crecido y han vivido muchas de estas mujeres que ahora tienen 70, 80 años, ¿no? Y, bueno, han vivido en un contexto social con ausencia de leyes, desde el divorcio a derechos sexuales y reproductivos, el control de la natalidad, el acceso a métodos anticonceptivos y el derecho a conservar su salud, ¿no? Y también unas leyes que eran condenatorias específicamente para las mujeres de forma diferente que para los hombres, como el adulterio o la defensa de la unidad familiar o otras muchas que yo he traído así como unas pinceladas, ¿no? Para hacernos una idea. Y imposiciones no tanto legales, pero sí morales, ¿no? Del deber conyugal dentro del matrimonio. Tenemos que aceptar una serie de, bueno, pues de patrones, de comportamientos dentro de la intimidad, ¿no? Que tenemos que cumplir. Es un deber, no es una opción. Mantener a la familia unida, aunque dentro de esta relación haya muchas cosas que no nos gustan o incluso que nos dañen. Y el secretismo del que hablábamos antes, ¿no? De no puedo hablar de esto, aunque lo hacían, ¿no? Y lo hacemos las mujeres entre nosotras, ¿no? De ahí esta sororidad tan potente y tan necesaria. Pero bueno, sí que había una norma social de que estas cosas no se podían nombrar. Ahora, cuando han ido pasando los años, una invisibilidad de la violencia en la sexualidad de las mujeres mayores y, por tanto, una dificultad de identificarnos, ¿no? Como mujeres deseantes, como qué queremos, con quién puedo hablar de esto, quién me puede ilustrar o dónde puedo buscar información o dónde puedo buscar cosas que me permitan desarrollar esta parte mía, ¿no? Que ha estado olvidada o que ha estado limitada o que me ha sido negada durante mucho tiempo. Y ahí aparece la presión religiosa en muchas de las mujeres, no en todas, bueno, pues con un patrón muy concreto de cómo vivir nuestra sexualidad y que legitimaba de nuevo muchas formas de violencia sexual. También ausencia de modelos alternativos, ¿no? De sexualidad en mujeres mayores. Cuando nosotras empezamos en este proyecto, nos parece increíble la dificultad que nos encontramos para encontrar imágenes de mujeres mayores reales, como las mujeres a las que estábamos acompañando, ¿no? Dentro de
del proyecto. No encontrábamos imágenes más que dibujos del estereotipo de mujer mayor con el moño blanco y la toquilla y el punto, y más allá de eso era realmente complejo encontrar desde imágenes hasta, por supuestísimo, información, estudios o cualquier otro tipo de documentación que pudiera formarnos, ¿no? y ilustrarnos un poco. Por eso nuestras grandes formadoras han sido las propias mujeres, ¿no? Y, bueno, en esta edad un poco más avanzada, una violencia que yo diría más específica que, bueno, yo he llamado menopáusica, pero podríamos llamar de muchas maneras, ¿no? Que tiene que ver con qué pasa con la sexualidad y con las relaciones sexuales a partir de una edad y cómo se estigmatiza todo esto, cómo se genera desde ese edadismo como un rechazo, ¿no?, a la sexualidad de las personas mayores, en concreto de las mujeres, y cómo se medicaliza. Me hace mucha gracia porque todos los estudios que encuentro de disfunciones sexuales en la edad adulta y demás son puramente médicos y se habla de la problemática en función o de la medicación que toman y de los efectos secundarios que tiene, o de que puedan, medicaciones que mandan a las mujeres para que puedan lubricar, por ejemplo, sin pensar de dónde viene esa falta de lubricación o esa falta de deseo, ¿no? Que hay todo un tema personal y social detrás de eso que está absolutamente ausente, ¿no? Y que se lleva siempre al tema de la salud en mujeres mayores, o así lo entendemos. También cuando hablamos de violencia de género en la pareja, nos encontramos con mujeres hipermedicalizadas, ¿no? Con tratamientos, pues, esos ansiolíticos, antidepresivos, pues porque, bueno, es como la alternativa que se les ofrece. He traído así, no hace falta que lo leamos entero, pero bueno, para que se nos pongan los pelos de punta, extractos de la sección femenina del año 58. Prepárate, retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello, hazte un poco más interesante para él, su duro día de trabajo quizá necesite un poco de ánimo y uno de tus deberes es proporcionárselo. Una vez que ambos os habéis retirado de la habitación, prepárate para la cama lo antes posible, teniendo en cuenta que aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu marido no quiere esperar para ir al baño. Recuerda que debes tener un aspecto inmejorable a la hora de la cama. Si debes aplicarte crema facial o rulos para el cabello, espera hasta el momento en el que esté dormido, ya que eso podría resultar chocante para un hombre a última hora de la noche. En cuanto respecto a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales. Si él siente la necesidad de dormir, que así no le presiones o estimules la intimidad. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Bueno, podéis seguir leyendo, quiero decir, esto era una realidad. Ahora lo leemos y a mí me dudaba incluso si traerlo por lo horrible que me parece, ¿no? Pero sí que es verdad que me parece importante como ponernos en el lugar de las mujeres que han vivido en un contexto social en lo que este tipo de mensajes eran normales en sus vecinas, eran normales en sus familiares, eran normales en las revistas que podían leer, en las noticias, en un montón de mensajes de diferentes focos, ¿no? Por tanto, claro, cuestionar esto pues también era un tema y lo sigue siendo, ¿no? Otra patita de la que, bueno, por darle como un poco de luz, ¿no?, a la intervención, es que también las mujeres nos transmiten que para ellas o para muchas de ellas es una cuenta pendiente. A pesar de haber vivido diferentes formas de violencia sexual, hay una enorme curiosidad y un enorme deseo por disfrutar, por aprender, por reencontrarse, por redescubrirse, ¿vale? Y nos parece tan potente que, bueno, pues también he querido traerlo, ¿no? Dice, a mí lo que me sirvió fue darme cuenta que yo misma me apañaba solita y no necesitaba de nadie con mis manitas, dice. Lo que hubiera cambiado la historia si a nosotras nos hubieran contado algo de lo que fuera, como hacen ahora en los colegios, de la regla, de nuestros cuerpos, de lo que fuera. Íbamos a ciegas total. Yo me voy a morir con la pena de no saber qué es un orgasmo. A veces hasta pienso que si viniera un hombre bien plantado así de repente, no me importaría solo por saber lo que es. Pues yo, si hacéis un curso de esos de sexualidad, yo me apunto. Yo ahora quiero aprender todo lo que pueda. Y si es de eso, mejor. Cuando la sexualidad es una tarea pendiente, pues también nos lo traen a los grupos y también a su manera pues lo comparten con nosotras, ¿no?
la necesidad y el deseo de querer desear, de querer decidir, de querer ganar ese papel de protagonismo, ¿no? Que decía la compañera de Save the Children, decía, las y los adolescentes buscan un espacio donde poder ser, donde poder decidir, donde poder cuestionar las cosas que no les gustan, donde poder... Las mujeres mayores también, cuando les ofrecemos un espacio libre, abierto y donde no se juzga de lo que se habla y de lo que no se habla, las mujeres vuelan y vuelan muchísimo más rápido y con muchísima más frescura que muchas y que muchos, ¿no? Y ocupan esos papeles de protagonismo con sus procesos, ¿no? Y bueno, al ritmo que pueden y que quieren, pero desde luego que tienen muchísimas ganas de reparar lo que la sociedad muchas veces no ha reparado y las personas en particular tampoco, y de construir desde otro lugar, ¿no? Sus identidades, su forma de entenderse a ellas mismas, sus cuerpos. Hay ahora, si tenéis la oportunidad de echarle un vistazo, hay un equipo que se llama Con Mayor Voz, que está protagonizado por las lideresas de Villaverde, no sé si os suenan, que han creado como un ciclo de vídeos sobre el cuerpo de las mujeres que se llama Cuerpos de la Vejez, que es una maravilla absoluta y que pretende como dar visibilidad y dar valor al cuerpo de las mujeres mayores, ¿no? Y con todo el recorrido que esos cuerpos llevan y con toda la sabiduría que esos cuerpos llevan también, ¿no? Bueno, pues desde ahí un poco, ¿no? Desde el revalorizar los cuerpos, las identidades y las sexualidades, ¿no? En sus formas más abiertas y que sean las mujeres las que decidan cómo quieren vivir eso, ¿no? Cuestionando y trabajando para derribar esas barreras que muchas veces siguen presentes, que tienen que ver con la religión, con valores o con creencias que les han generado muchísimos límites, ¿no? Y que son externas a ellas. La percepción y las expectativas del entorno, muchas veces ese entorno ha generado una hipervigilancia de lo que los demás piensan de mí, de lo que los demás van a aceptar, de cómo yo me comporto, de cómo yo decido, y todavía nos toca, a las mujeres jóvenes nos toca pelear con eso y a las mujeres también, ¿no? Y esa presión de belleza impuesta que va cambiando, como comentaba antes, a lo largo de la vida, que cuando somos pequeñas nos presionan de una manera, cuando somos adolescentes de otra, cuando somos adultas de otra y cuando somos mayores de otra. El caso es siempre recibir una presión de cómo tenemos que estar y cómo tenemos que ser. Y luego atender en materia de sexualidad y de violencia sexual también a una sexualidad que Ana Freisas llama deslocalizada, ¿no? Y es cuando las mujeres no residen en sus domicilios, residen en residencias, en casa de familiares o de otras personas, donde no tienen un espacio de intimidad y donde la sexualidad también es un derecho, o cuando están al cuidado de otras personas